Y hoy yo quería llevar una palabra que quizás ha escuchado usted, pero hoy le voy a dar otras perspectivas y otra forma de verla. Y el que no la conozca, escúchela. El título de hoy sería: Encuentra el libro y cambia tu futuro. Amén. Encuentra el libro y cambia tu futuro. ¿Sabe? Hay una larga lista de reyes en la palabra de Dios en la época del pueblo de Israel. Tenemos grandes reyes como el rey David, el rey Salomón, ¿verdad? Todos escuchamos por maravillosas historias que tiene la palabra sobre estos reyes y de la grandeza que Dios les permitió tener a muchos de ellos. Y de verdad ha sido maravilloso. He leído varias veces muchas partes de David y he predicado sobre el gran David. Salomón con sus sabidurías, sus proverbios, algo impresionante. Pero hay un rey que tiene un alto valor y se llama Josías. Tiene un alto valor, ¿sabe? Y Josías tuvo un abuelo y por supuesto un padre. Vienen de una descendencia de reyes, los cuales yo les voy a hacer un pequeño resumen acá. ¿Ok? Y su abuelo era Manasés. La Biblia nos habla de que Manasés fue un rey muy, pero muy malo. Muy malo. Un hombre que no tuvo temor de Dios. Un hombre que gobernó 50 años el pueblo de Israel. Y que se alejó de todo, de todo lo que era la línea que venía llevando el pueblo de Israel en sus antepasados, con el rey David, Salomón y muchos otros que sirvieron a Dios. Manasés le dio paso a lo malo, a la brujería, sacrificaba hasta niños, es más, sacrificó hasta hijos a los dioses paganos, hizo desastre. Dice que el hombre tenía tal maldad que fue hasta peor que sus enemigos. Dice que mató a tanta gente que su crueldad fue tanta que llenó las calles de Israel de sangre de lado a lado. Podía llenarse de lado a lado completamente, porque era una maldad muy bárbara, muy increíble. De igual manera, después de sus 50 años, llegó su hijo Amón. Y dice la palabra que Amón también hizo lo malo delante de Dios. Y fue tan malo y hasta peor que su padre. Buscaba hacer cosas todavía más malas. No duró mucho cuando lo matan. Creo que gobernó alrededor de 2 años. Su padre tuvo 50 años. Sobre esos 50 y tantos años, el pueblo de Israel no supo nada del Señor. No supo nada de Dios. Luego llegó Josías, y yo le invito a que usted busquemos en la palabra de Dios, en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Y veamos lo que habla acá el Señor Jesús de Josías. Segunda de Reyes 23, versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová con todo su corazón,
de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Yo no sé si usted ha entendido la magnitud de ese versículo. Hemos visto, como le dije al principio, que la historia nos ha mostrado a un gran David, a un gran Salomón. Pero acá nos habla de Josías y nos dice que antes que él, ni después de él, hubo alguien que buscara a Jehová, que buscase a Jesús con tanto fervor, con tantas ganas. Ni el rey Salomón ni David lo hicieron así. Así lo dice la palabra del Señor. Así lo dice el Señor. No hubo otro rey antes que él. Y hoy lo que te quiero decir con esto, escuchando todo lo malo que fueron sus antepasados, sus padres, sus abuelos, es que tu pasado no define tu futuro. Amén. La situación, nuestro ambiente no tiene que determinar nuestro carácter o nuestro destino. Puede ser que usted haya nacido en un hogar disfuncional y que haya sufrido muchas cosas. Usted dirá, sí, pero era rey, tenía toda la plata del mundo, vivía bien. Sí, nació como rey, como hijo de rey. Pero eso no es todo en la vida. Eso no es todo en la vida. La influencia que tenía era tan bárbara que no debía haber sido una persona que buscara al Señor, si vamos al caso, ¿verdad? Tenía una influencia impresionante, mala, de años. Pero recuerda, nuestro ambiente no tiene que determinar nuestro carácter o nuestro destino. Amén. Eso lo va a determinar nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y sabe, es impresionante porque Josías comienza a gobernar a los 8 años, ya que su padre fue asesinado. Pero durante esos siguientes 10 años, dice que Josías estuvo buscando a Jesús, tratando de hacer lo bueno delante de él. Escuche, sin tener conocimiento, sin tener una base en donde apoyarse. Su educación o falta de ella no tiene que ser una voz profética, mi hermano, sobre tu futuro. El hecho, recuerdo muy bien que siempre lo escuché a mi padre decir que nació en un hogar donde su padre era un borracho y no le faltaba nada, gracias a Dios. El hombre era próspero, pero era un borracho. Mi papá dice que él no recuerda haber recibido un abrazo de su padre, ni que lo hayan sentado en la pierna y lo hayan abrazado. Pero eso no determinó el futuro de mi padre. Él dijo, no voy a ser así. Y yo sí tengo recuerdo de un padre que me abrazó, me besó, jugó conmigo y aún nos brindamos un amor increíble. Porque él no quiso que su pasado determinara su futuro. Así que no podemos escudarnos muchas veces. Es que la vida me hizo así. Es que tú no sabes lo que yo he sufrido. Queremos hacernos mártires porque la vida quizás nos golpeó más duro que a otro. Pero no es así. Depende de ti. Amén. Y eso es lo primero que te quiero decir y que lo anotes. Nuestro ambiente no tiene que determinar nuestro carácter o nuestro destino. Amén. En segundo lugar, si andamos en la luz que tenemos, más luz vendrá. Amén. Josías no tenía un conocimiento vasto de la palabra,
Pero Josías estaba intentando hacer las cosas bien. Las cosas bien. Siempre he dicho, y ahora cuando compartía allá en Buenos Aires con unos hermanos, me tocó compartir una noche con varones, y yo les decía a ellos, mira, ¿sabe qué me sorprende de la palabra? Que tú puedes leer un versículo y tú eres un nuevo convertido. Y Dios te va a dar un enfoque, tú lo vas a entender de una forma. Y esa forma está bien. Y tú pueden pasar los años, ya tienes una experiencia mayor y puedes leer el mismo versículo y Dios te va a dar otra interpretación. Y también está bien, porque la palabra se adapta a cada quien. A medida que vamos profundizando con la palabra, vamos entendiendo y Dios nos va abriendo los ojos, nos va quitando velos. La palabra está hecha para todos. Amén. Y entonces vamos a leer un momentito también Segunda de Crónicas. Los voy a tener allí entre Crónicas y Reyes. Ahí está la historia de los reyes de Israel. Segunda de Crónicas 34, 1 y 2. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Amén. Gloria a Jesús por la palabra del Señor. Y continuamos la historia. Y ahí mismo vemos en Segunda de Crónicas 34:3 que dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá, a Jerusalén, de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. El pueblo de Israel se había llenado por todos lados, en todos los diferentes pueblos, de imágenes. El templo lo habían profanado. El templo estaba, la diosa Acera estaba allí, hasta prostitutas dicen que estaban en el templo, decía la palabra del Señor, haciendo vestidos para la diosa y haciendo desastre también. Era increíble a lo que había permitido el rey Manasés y su descendencia llegar. El punto que llegaron fue atroz. Entonces, donde estamos ahora es que si andamos en la luz que tenemos, más luz vendrá. Cuando alguien busca del Señor fervientemente, así no tenga mucho conocimiento, el Señor le va a abrir cancha. El Señor le va a abrir conocimiento. El Señor le va a ir dando interpretación de la palabra, porque Él va a valorar tu búsqueda. La palabra del Señor nos habla. Vamos a apoyarnos aquí también en la Biblia digital para ser más rápido. ¿Se acuerdan de la parábola de el sembrador? Decía, ese mismo día salió Jesús de la casa, se sentó junto al lado. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a la barca donde se sentó, mientras toda esa gente estaba allí de pie a la orilla. Y recuerdo que dio la parábola del sembrador. Pero vamos más adelante, los discípulos se le acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? ¿Verdad? Le dice Jesús, le dicen los discípulos, ¿por qué le hablas a la gente en parábola? Y la palabra dice en el versículo 11, a ustedes se le ha concedido conocer los secretos del reino. Están aquí cerca, ustedes están aquí cerca de mí. Los secretos del reino. Pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y en abundancia. Al que busca, Dios le va a proveer más conocimiento. Dios le va a dar más a entenderse su palabra. Pero dice la palabra también, al que no tiene, hasta lo poco que tiene,
se le quitará. Y eso es muy triste, ¿sabe? Es muy triste. Hay personas que vienen a la iglesia o escuchan a través de los medios y dicen: oh, apóstol, qué palabra tan bárbara de usted. Impresionante, nos ha llenado el corazón, la casa cambió, todo el matrimonio, la esposa, oh, los hijos. Es impresionante, hemos sido bendecidos, somos personas diferentes. Personas que tienen mucho tiempo en el evangelio, pero con poco conocimiento. Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Pero usted sabe que también los hará peligrosos. Conocerán la verdad, pero la verdad los hará libre. Pero también los va a hacer peligrosos. ¿Cuántos creen que son peligrosos? Me hicieron acordar una prédica que escuché de alguien hace poco que decía: ¿cuántos tienen el espíritu de división? ¿Conocen el personaje? Tenían miedo de levantar las manos, ¿verdad? Bueno, la verdad los hará libres, pero también los hará peligrosos. Los hará peligrosos. Usted dirá: ¿cómo es eso? Sí, te hace peligroso para el reino de las tinieblas. Porque cuando eres liberado con la verdad, Dios te envía a rescatar a otros de la verdad. ¿Ok? Dios te va a enviar porque te ha dado conocimiento. Dios te va a enviar porque tú empezaste a buscar más de Él y tu vida ya no va a poder detenerse. ¿Me entiende? Porque cuando uno busca, la palabra lo dice, Dios te va a dar más. ¿Sabe? Dios muchas veces ha dado palabra a muchas personas. Dios te dice: quiero cumplir esto en ti a través de profetas, a través de su palabra. Y a veces vemos que no se cumple, o a veces creemos que ya no hay momento y nos aflojamos, o de repente no entendemos el por qué no se da, no llega a este tiempo. ¿Sabes? Y es que no has buscado lo suficiente de la palabra. ¿Y sabe cuál es el miedo de eso que me da? Que se nos haya quitado algo. Que Dios no haya dicho: tengo rato aquí, te dando chance, te doy la palabra, te doy todo. Y como dice aquí: al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso le hablo a ellos en parábolas, porque muchos de ellos solo escucharían y no iban a accionar. Pero el que busca intimidad con el Señor, como los discípulos estaban allí, deseando, Dios les dijo: cosas más grandes harán de las que yo voy a hacer delante de ustedes. Y es así. Porque cuando eres liberado con la verdad, Dios te envía a rescatar a otros con la verdad. Amén. Segunda de Crónicas 34:15. Aquí pasa algo maravilloso. Aquí es donde explota todo esto, ¿saben? Segunda de Crónicas 34:15. Y dice: y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Resulta que Josías había comenzado a restaurar el templo, a arreglar todo, como les dije, fue derrumbando altares, cuestiones, todo sacando, limpiando y restaurando el templo. Y mientras estaban allí, han encontrado lo que se había perdido. Han encontrado el libro, la palabra del Señor, la que habían olvidado que Dios mantenía escondida de estos seres perversos que estuvieron gobernando
Israel. Encontraron el libro. Y dice el 18, además de eso declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio el libro. Y leyó Safán el libro delante del rey. Se lo ha leído a Josías. Hasta aquí Josías tenía 18 años y ha llevado el pueblo por un buen rumbo hasta donde él tiene la capacidad de poderlo hacer. Pero se ha encontrado con lo mejor que se pudo haber encontrado, con la palabra del Señor. Aquel que estaba buscando algo más, pero estaba como con un tope. No sabía qué más hacer. No conocía la ley. No conocía nada. No conocía la historia del pueblo de Israel. Quizás algo que vagamente le hubiesen contado sus padres, sus familiares, los viejos, los ancianos. Allí se encontraba la ley. Ahí se encontraba el Éxodo, la historia del pueblo de Israel en Egipto, todo, el cruce por el Mar Rojo, los milagros, todo se encontraba allí, en la palabra, en el libro. 50 años de historia estuvo desaparecido el libro de la casa del Señor, del rey, del que dirigía el pueblo. Hasta que Josías llegó con un corazón hambriento. Y ahí volvemos a ese versículo del Señor. Al que más se le va a dar. ¿Verdad? El que más quiere, el que más hambre tiene. Llegó el libro a la mano de Josías porque estaba hambriento de la palabra del Señor. ¿Quieres que el Señor te hable? ¿Quieres algo? ¿Quieres una respuesta? ¿Crees que solamente viniendo el domingo o el martes a la iglesia obtendrás la respuesta? ¿Crees que solamente es suficiente? Dios está buscando una búsqueda. Quiere que tú tengas una búsqueda. Está buscando personas íntegras de corazón, que en lo secreto también puedan buscar al Señor, que en lo secreto pongan por práctica la palabra de Jesús. Y Dios premia. Josías estaba allí haciendo lo bueno y de repente apareció el gran libro. Amén. Sabes, siempre será así. Si andas en la luz y con deseo de conocer más del Señor, más de Jesús, más palabra será revelada a tu vida. Si tienes deseo, más te va a revelar el Señor. Más te va a revelar, más te va a abrir cancha. Amén. Josías, cuando escucha la palabra que le lee el escriba, yo me imagino que Josías se puso las manos en la cabeza. Y cuando le leen los mandamientos, le leen todo, dije, ay mamá, estamos en problemas. Porque lo que viene es candela. Había condena. En la palabra, claro que hay condena para aquel que no hace lo bien. ¿Y qué dice? Por favor, le dice a los escribas, a los profetas, a toda la gente que tenía allí, a sus ayudantes, vayan y consulten a Dios. Y se fueron con la profetisa Hulda. Hulda, creo que estamos en problema. ¿Qué tú dices? ¿Qué dice el Señor? Y Hulda les dijo, sí, están en problema. Se metieron bien feo. Están embarrados hasta aquí, hasta el cuello. Pero Dios ha visto tu corazón. Pero Dios ha tenido misericordia de ti y ha corrido el juicio, lo ha rodado. Amén. Cuando buscamos al Señor, también hallamos misericordia en Él. Amén. Cuando buscamos, Dios nos va a dar más y Él se va a contentar. Él va a estar feliz y sus bendiciones y su misericordia volverán a casa, a nuestra vida. Amén. En tercer lugar, debemos volvernos personas del libro.
de este libro, si no han entendido todavía. Vamos hablando de la palabra del Señor, aquella que se le extravió al pueblo de Israel. Debemos volvernos personas del libro, hablar de los cambios que hizo Josías y cómo se transformó en una influencia. Es algo increíble, porque hablamos del principio otra vez, no tenía él influencia de sus padres, de sus abuelos, historia, no tenía formación para hacerlo. No tenía formación, pero él ha hecho lo siguiente. Josías ha llamado a todo el pueblo, a los levitas, escribas, sacerdotes, a todo el pueblo de Israel, los reunió y les leyó el libro. Los puso al tanto. Fue e influenció directamente sobre los demás de lo que ya Dios los estaba llenando a él. Empezó a regar el mensaje de la palabra y lo llevó a todo su pueblo, a todo el pueblo de Israel, e impactó a toda la nación. Amén. Somos influencias, mis hermanos. Nosotros donde estamos, donde estemos, vamos a ser influencia para otro, para bien o para mal. Si usted se llena de la palabra, se llena del Espíritu Santo, se llena de Jesús, usted va a ser una influencia para bien. Y eso es lo que deseamos todos, ¿verdad? Cuando amas y obedeces la palabra de Dios, será una influencia para otros, para otras personas, para cualquiera que se te acerque. Porque cuando uno se empieza a llenar de la palabra, todo lo demás va menguando, ¿sabe? Y si usted va llenando más, va sacando lo que Dios no quiere. Lo que Dios no quiere va saliendo. Y ya cuando alguien suelta el chiste de doble sentido delante de usted, ya usted no le causa risa. Es sorprendente, a veces yo veo gente cristiana que sueltan un chiste delante de ellos y ¡ay, caramba, Señor! ¡Qué influencia que somos! Por ahí se ve. O esas personas que son muy hábiles según este mundo, de que si uno dice una palabra mal dicha, ya lo agarran con doble sentido y es triste. Que lo haga el mundo es normal, que lo haga un cristiano no es normal. Nosotros tenemos que ser luz, ¿sabe? Tenemos que ser luz. Nunca vi a mi padre reírse de algo malintencionado en la calle delante de mí, nada, y más bien lo vi siempre saliendo. Yo sí me reí muchas veces, sí lo hice y me arrepiento. No tenía una vida quizás tan consagrada en ese momento al Señor. Pero ¿qué acabamos de decir? Cuando buscas al Señor, Él te va llenando más. Entiendes que eres una influencia para otro. Entiende que lo que digas puede hacer que peque tu hermano, puede ser que se pierda tu amigo, tu familiar. Y allí la cosa se pone seria. Porque cuando la palabra dice que si por mi culpa se pierde otro, es mejor que te mueras. Así lo dice la palabra. Porque amarrarse una cuerda de molino al cuello es muerte segura y tirarla al agua. ¿Quién se salva de eso? Yo quiero que me digan, ¿quién se salva de eso? Es muerte, el castigo es muerte. Ay de aquellos que dañan a alguno de mis pequeñitos, dice la palabra. Entonces, si en mí está influenciar a los demás, Dios me libre de enseñar mal. Y Dios me dé la oportunidad de corregir lo que hice algún día mal.
y que Dios tenga misericordia de nuestras vidas cada día. Amén. Te alabamos, Jesús, te alabamos, Señor. Debemos desear ser una persona de la Biblia. Debemos ser personas de la Biblia. Eso te lleva a cumplir tu destino. Y ahí es cuando les hablaba al principio y les decía, ¿sabe? Hace poco canté una canción acá en otra prédica que decía que empieza: soy un hombre afortunado, pues mi vida estaba escrita desde antes. Dios tiene nuestra vida escrita. Dios tiene lo que Él quiere hacer con nosotros. Ya Él ha decidido hacer con nosotros esto, contigo esto y conmigo esto. Ahora tú dices, pero no ha pasado nada. ¿Has buscado de la Biblia? ¿Has buscado ese libro? ¿Te has sumergido en la palabra del Señor? Muchas veces no llegamos un poco más allá y es por culpa nuestra. Es por culpa nuestra. Si tú buscas de la palabra, si eres una persona de la Biblia, eso te llevará a cumplir tu destino. Y ese es el siguiente punto: cumplir el destino. Josías se ocupó de lleno en cumplir la palabra, en cumplirla como dice la palabra. No hubo alguien antes ni después de Josías que buscara con tanto fervor cumplir la palabra del Señor. Cuando yo leí eso me sorprendí, porque David y Salomón son los que siempre uno escucha. Bueno, fue más que ellos, fue más íntegro que ellos. ¿Sabe? Josías se ocupó de lleno en cumplir la palabra, y al hacerlo inconscientemente cumplió su destino. Josías no sabía cuál es el plan de Dios con él. Sabemos que son planes de bien, pero solo Dios sabe el propósito de nosotros acá. Siempre lo digo, yo no sé por qué estoy en Marcos Juárez, en Argentina, en Córdoba. Apóstol, si es por uno, gloria a Dios. Usted contaba el otro día, la persona que iba en el avión, ¿a cuánto te ganaste tú? Ya me he ganado tantas personas, cientos evangelistas. Yo solamente me gané una. ¿A quién? Gigi Ávila, evangelista que ha ganado miles, centenares de miles, cientos de miles de personas en todo el mundo. Entonces, si el propósito de Dios, sea cual sea, usted lo quiere cumplir, sea un hombre de la Biblia, sea una mujer de la Biblia. Amén. Josías no sabía. Entonces Josías comenzó a trasladarse, después que leyó todo esto, a trasladarse por todos los pueblos, todas las ciudades, todos los lugares. Empezó a derrumbar todo, derrumbar, y rompía y agarraba y profanaba las tumbas y las quemaba los huesos arriba de todos esos lugares para sepultarlos definitivamente, como ellos lo hacían, como ellos acostumbraban a como decir, este lugar ya, esto es un lugar maldito, aquí no se mete nadie, eso no se toca, y así, y fue derrumbando hasta limpiar todo. Fue limpiando todo el pueblo de Israel. Y vio una tumba. Vamos a leer Segunda de Reyes 23. Segunda de Reyes 23, 15 al 17. Dice así: igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo
conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. El 17 dice, después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. ¿Sabe? Eso está en Primera de Reyes 13. Primera de Reyes 13 dice lo siguiente, Primera de Reyes 13, 1, 2. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar el incienso, aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. ¿Usted cree que Josías sabía eso? Eso sucedió 300 años antes. 300 años antes. Una profecía. Y él pregunta, ¿de quién es ese monumento que está allí? Ese es del profeta que dijo que tú ibas a hacer hace 300 años lo que estás haciendo ahorita. Mamma mía. Cuando tú buscas de Dios y tú te entregas con fuerza a la palabra de Dios, vas a cumplir el destino que Dios tiene para ti. Sin importar el tiempo, ni el momento, ni la hora, vas a cumplir lo que Dios ha prometido para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor. Josías cumplió su destino. Él no lo intentó, ya que él no conocía de esa profecía que estaba en la palabra. Él no sabía que estaba allí, hasta su nombre estaba allí. Qué impresionante. Él solo estaba haciendo lo que dice la palabra en todas las áreas. Él hizo que chocara de frente contra el plan de Dios en su vida. Él chocó, ¡pum!, buscando la palabra, escudriñando las escrituras. Él chocó, ¡pum!, con el destino que Dios había preparado para él. A veces nos afanamos porque no sucede lo que creemos que debe suceder y de la forma como debe suceder. Yo pensé que iba a estar con el apóstol haciendo unos cuantos viajes antes de la pandemia, cantando, predicando por unas cuantas iglesias, pero llevamos casi 2 años en Marco Juárez, castigados por el Señor. A todo el mundo Dios lo castigó, lo puso en disciplina el Señor. ¿Quién iba a pensar que la pandemia iba a llegar así y nos iba a disciplinar a todos? Pero igual, yo sigo buscando mi destino en la palabra del Señor. Yo seguiré buscando de la palabra. Y sabe, yo soy igual que ustedes. A mí leer, yo le doy gracias a Dios por las Biblias digitales. Les doy gracias a Dios por las Biblias digitales. Porque le doy play y me las pongo acá. O entras. Hace mucho tiempo, cuando no existía los teléfonos así inteligentes, tuve la oportunidad y tenía también la Biblia en CD. La tenía en CD, el Nuevo Testamento, y lo hacía en el auto, la metía en el CD. Porque cuando agarro y empiezo a leer, oye, ahora tengo que ir al oftalmólogo porque ya tengo que alejar un poquito la palabra. Ya me di cuenta que necesito lentes también. Entonces me duermo un poquito. Pero sí me gusta escucharla. Y creo en sus diferentes versiones es una tremenda opción que hay ahora.
Y usted puede escuchar hasta narrativas con ambientes musicales y todo, y lo hace como lo traslada. Y cada cabeza es una película. Cada uno de ustedes puede verlo de una forma diferente. Amén. Él solo estaba haciendo lo que dice la palabra. Tenemos, hermano mío, como Josías, un destino específico que cumplir. Usted tiene un destino. Tiene que entenderlo. Usted tiene un destino. No, mi hermano, yo no sé nada, yo no estudié, yo nunca terminé ni siquiera la primaria. No. Usted busque del Señor, busque en la palabra que usted tiene un destino que Dios ha preparado para usted. Amén. Efesios 2:10 dice lo siguiente. Escuchen esta traducción. La tuve que anotar para tenerla más práctica aquí rápida. En una traducción diferente dice Efesios 2:10. Debemos volvernos su poesía, personas recreadas que cumplirán el destino que Él nos ha dado a cada uno, porque estamos unidos a Jesús, el ungido. Incluso antes de nacer, Dios planeó por adelantado nuestro destino y las buenas obras que haríamos para cumplirlo. Efesios 2:10, anótelo, eso está allí en la palabra. Y esta traducción me encantó porque es de lo que estamos hablando. Amén. Dios tiene un destino para cada uno de nosotros. Si te vuelves un hombre, una mujer de la Biblia, terminarás haciendo lo que fuiste llamado a hacer, para lo que fuiste creado. Y eso es lo importante, que nosotros podamos ser vasos en las manos del Señor. Amén. Permisito, voy a beber un poco de agua. Dios tiene planes para ti. Tu trabajo es ir al libro, ir a la palabra del Señor, el libro que se perdió. Recuerdo, una vez escuché a mi papá de una señora que buscaba sus lentes, sus anteojos, ¿no? Se dice igual, lentes, anteojos, de lectura, y no los encontraba. Estuvo como un mes buscándolo, hasta que un día decidió abrir la palabra del Señor y él los tenía allí. Tenía un mes sin abrir la Biblia. Así pasa a muchos, amén. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de compartir con una pastora amiga mexicana que vive en Tucson, Arizona, y ella nos estaba contando un poco su testimonio de cómo ella llegó al Evangelio. Y resulta que los que saben un poco, los mexicanos son muy religiosos, muy católicos de naturaleza. Tienen una de las vírgenes más famosas del mundo, la llamada Guadalupe. Y eso va en la sangre como de la tradición. Y desde muy chica ella dice que iba a la iglesia y así como los monaguillos, la tenían desde niñitos, así los niños y pequeñitos y hablar y todo. Pero siempre ella dice que ella tenía un hambre por la palabra. Pero normalmente las iglesias católicas, el que lleva la palabra es el sacerdote y se acabó. Hasta que ella se consiguió una Biblia. Dice que buscó una Biblia de niña, de jovencita, y empezó a leerla, a buscar. Encontró el libro y dice que iba a la iglesia y en el tiempo libre le hablaba al sacerdote, le decía: ¿pero por qué usted hace eso si la Biblia dice esto y esto y esto? Y la sacudían para el otro lado. Y volvía a decir a los días, ahora se encontró otro versículo, otra parte. ¿Y por qué dice esto y esto y esto? Hasta que la echaron. Le prohibieron ir a la iglesia.
Ahí ella conoció a Jesús. Conoció a Jesús de la palabra, porque ella empezó a buscar el libro. Y me vino eso ahora cuando preparaba esto, me vino ese recuerdo. No necesitamos ser expertos. La palabra está hecha para todos. Dios no puso un mediador acá en la tierra para que nos explique la palabra. Sí tiene a sus hijos, ¿verdad? A sus pastores, a sus apóstoles que nos ayudan a entenderlo un poco más, pero depende de usted, que usted se sumerja en esto. Porque se lo dije a un principio, que venga usted un domingo, el martes, no es suficiente. Si usted no tiene una vida con propósito y una vida de búsqueda a la palabra del Señor, sea cual sea, de repente póngaselo en los audífonos, pero escuche la palabra. Escuche prédicas, la palabra del Señor, oración. Ella buscó y encontró al Señor. Hoy día son pastores impresionantes. Escucharlos, sus testimonios son increíbles. Haz del libro, de la palabra del Señor, haz tú del libro tu autoridad final. Vive de acuerdo a Él. Humíllate ante sus mandamientos y confía en su sabiduría. Amén. Y cumplirás tu destino. Si tú sigues eso en la palabra, cumplirás tu destino. Y por último, debemos volver al Cordero. Debemos volver al Cordero. ¿Sabe? Josías estuvo leyendo el libro, investigando todo lo que él podía encontrar allí, porque no se lo habían enseñado. No creció con el libro. Y Josías se ha conseguido con la Pascua, la celebración de la Pascua. Ojo que no es la celebración de los conejitos y los huevitos, y tampoco para muchos cristianos la época que nació Jesús ni nada de eso. Ay, ¿y qué es la Pascua entonces? La Pascua, hermano mío, se celebró cuando el Señor Jesús, el pueblo estaba en cautiverio en Egipto, y fue el último golpe que dio Jesús al faraón, al pueblo de Egipto, para que saliera de la esclavitud que tuvo allí tantos años. ¿Ok? ¿Recuerdan cuando le dice maten el cabrito? Si no se lo pueden comer, entre dos compártanlo con otra familia. La sangre, marquen el dintel de las ventanas, de las puertas, porque esa noche venía el ángel de la muerte e iba a pasar por allí. Y si no cumplías lo que el Señor te había mandado hacer, morirían los primogénitos. ¿Recuerdan eso? Ahí se comenzó, esa fue la primera Pascua. La primera Pascua fue esa. Y Josías se encuentra con esto y dice, tenemos que celebrar esto. Tenemos que 50 años que no se celebraba la Pascua en Israel. 50 años. Donde Moisés dijo, esto debe ser, cuando él lee, dice que Moisés dijo que esto debe ser una celebración perpetua, cada año se debe celebrar la Pascua, se debe volver al Cordero, volver al Cordero, volver al Cordero. Era una forma de confirmar las maravillosas cosas que Dios había hecho y de celebrar y recordar las cosas maravillosas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Así terminas llegando a la tierra prometida. ¿Sabe? Cuando su sangre está sobre la puerta de nuestro corazón, cuando la sangre del Cordero de Dios está sobre la puerta de nuestro corazón, la muerte espiritual no tiene por qué entrar, tiene que pasar de largo.
Si tú has marcado con la sangre del Cordero tu vida, tu cuerpo, tu corazón, no habrá muerte espiritual que venga a cortar. Va a pasar de largo como pasó el espíritu de la muerte por las casas y no pudo entrar y no pudo hacer daño. Amén. Porque eres un recipiente de vida eterna. Eres un vaso de honra, ¿recuerdas? Eres un vaso de honra. Vaso de honra. El apóstol les tiró una pregunta ahí en la prédica. Les dejó una tarea ahí. Los vasos de honra. Eso era lo que se usaban para alabar a la gente, para servir, ayudar. Estaban en todas las casas. Para beber, saciar la sed. Debemos ser vasos de honra. Corintios 5:7. Vamos a buscarlo rápido, un momentito, por favor. Ya tengo demasiados papeles aquí. Soy hecho antiguo, apóstol. Me cuesta transcribir las cosas a computador y a teléfono. Sigo escribiendo en papel. Algún día espero que no se me pierda nada de esto. Corintios 5:7 dice: desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Amén. Así celebramos nuestra Pascua, dice, no con la vieja levadura, sino con la palabra que viene refrescante cada día. Mucho hemos perdido nuestro primer amor. Debemos volver al Cordero. El Señor quiere eso para cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabe? Viendo las Olimpiadas en este mes pasado, y todavía porque ahora están las Paralímpicas. Yo hablaba con unos hermanos hace poco y les decía que debemos esperar el tiempo perfecto de Dios. Muchas veces queremos adelantarnos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y lo hacemos erróneamente porque no buscamos el libro y buscamos las formas humanas para que se cumpla algo que nosotros creemos que se debe cumplir. Pero si nosotros buscamos el libro, se va a cumplir en el tiempo perfecto de Dios. Y veía en las Olimpiadas, eran una de las clasificaciones o ya era la final para los 100 metros. Y cuando van a disparar la partida, uno se adelanta y paran la carrera, tienen que reiniciarla. Pero se acercaron y le pusieron la boleta de descalificación. Oh, me sentí de un mal. Me sentí hasta triste y no fue a mí. Dije, 4 años de tu vida entrenando, sacrificándote por algo, y un error te sacó del destino que tú creías que era el final. Y a veces pensé inmediatamente, Señor, no permitas que me adelante.
bajo mi propia prudencia. No permitas que me adelante por un camino que tú no has abierto. Y eso me quedó allí, acá en el corazón. Y esta semana vi otro video de ahora los Paralímpicos. Y vi a una compatriota venezolana correr los 100 metros y quedar en segundo lugar. Y me emocioné bárbaramente. Pero después me quedé fue con la imagen. Y a ella le faltaba un brazo. Porque son las Olimpiadas Paralímpicas. A las personas que les falta alguna extremidad, tienen algún problema. Y inmediatamente me vino un pensamiento, Señor, llegó a la meta. Le faltaba un brazo. Si tengo que llegar así, que sea bajo la voluntad tuya, Jesús. Si me tiene que faltar un ojo, como dice la palabra, pero estoy en tus caminos, estoy en tu tiempo, que sea así. Que sea así. Ayúdame, Jesús, a enamorarme más de ti, Señor, para que se cumpla el propósito, para que se cumpla el destino. Ayúdame a volver al Cordero. Ayúdame a ser un hombre y una mujer de la palabra, de la Biblia. Amén. Amado Padre Celestial, Señor, te alabamos, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú permites, Señor, en nuestra vida. Señor, yo no sé a cuántos acá se le ha perdido el libro, Señor. Yo no sé cuántos han desviado su camino, Señor. Yo no sé cuántos han sido marcados, Señor, por la vida y piensan que su destino final está marcado, está decidido, Jesús. Hoy tu palabra nos dice, Señor, que no es así. Que no es así, Jesús. Que tú tienes un destino maravilloso para cada uno de nosotros, Señor. Pero que depende de nuestra búsqueda. Depende, Señor, de las ganas de buscarte, de quererte, Señor, encontrar. Y que a medida, Señor, que te busquemos, a medida, Señor, que sumerjamos en tu palabra, tú abrirás esa cancha, Señor. Tú abrirás ese destino. Tú, Señor, cumplirás tu propósito en nuestra vida, Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a enamorarnos cada día más de ti, Jesús. Ayúdame, Jesús, a cada día, Señor, a enamorarme cada día más de ti, Señor. Aleluya, Padre. Ponte de pie, vamos a adorar al Señor en esta noche, Señor. Pídele al Señor que te llene, que te enamore de su palabra. Amén. Te alabamos, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hace en ellos. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor.
me inunde. Haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Te alabamos, Señor. Llénanos cada día más de ti, Señor. Oh, aleluya. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Oh, que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Oh, que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame, oh, enamórame, enamórame de ti, Señor, de ti, Señor. Enamóranos más de ti, Señor. Iglesia, Dios te bendiga. Dios te llene de su misericordia y sus bendiciones. Procura que nunca se pierda el libro. Amén. Dios te bendiga. Bendiciones.